para todos vosotros. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, pues como ha dicho el compañero que tiene casi el mismo peinado que yo ya una vez te llevo peluca, pues me llamo Carameliti. ¿Sabéis por qué me llamo Carameliti? Porque parece Por favor, voy a pedir un poquito de silencio ya que estoy esforzándome un poquito en poner el micro. Sin el micro no, prefiero sin micro. Ahí, vale. Bueno, pues os voy a decir por qué me llamo Carameliti, porque cuando yo era muy pequeñito, estaba todo el día comiendo dulces, donuts de chocolate, palmeras de chocolate, polvorones, todo lo que tuviese dulce, para mi estómago iba, ¿no? Así tengo yo el azúcar, que me subió tanto el azúcar que luego me decían que era mi dulzor, y por eso me pusieron Carameliti. Y también por una amiga que tengo que también tuvo una enfermedad y a la que llamaba Carameliti, y que desde aquí le doy un fuerte aplauso y le mando un beso. Bueno, os voy a presentar unos números que voy a intentar que salgan bien. Intentar, a ver, voy a hacer el primer número, voy a intentar coger esta bolsa. Y voy a intentar ponérmela en la nariz sin que se me caiga, porque dicen que hay payasos que intentan que no se caiga la bolsa y hay personas que intentan sostener la bolsa. Vamos a ver si a mí me sale bien. Oye, ¿alguno de ustedes tiene un moco? No. Yo sí. ¿Me puedes prestar un moco? ¿No me puedes prestar un moco? Bueno, pues no pasa nada. Yo voy a hurgar con todo mi respeto mi nariz. Y como se estaba diciendo, hay payasos que intentan que la bolsa no se caiga y hay ejecutivos que también intentan que la bolsa tampoco se caiga. Bueno, he traído estos pañuelos porque fueron los primeros pañuelos con los que hice malabares. Sí. Era muy difícil, yo lo lanzaba, hacía así y lo cogía. ¿Queréis que lo haga con 2 pañuelos? Sí. Con 10. ¿Seguro? Con 10. ¿Con 3? Sí. ¿Seguro que queréis con 3? Sí. Bueno, voy a poner los tirantes. No. Me arriesgo para todos vosotros, ¿eh? No sacáis los abanicos, que os conozco, que sacáis los abanicos, hacéis mucho aire y luego movéis todos los pañuelos y yo me veo corriendo por aquí a por los pañuelos, ¿eh? Seguro que no vais a sacar. Señora, el abanico, es que si mueve el aire, me mueve los pañuelos. Mamá, dame el abanico. Bueno, ¿estáis preparados? Sí. Vale. ¡Se cayó uno! ¡No vale! ¿Cómo que no vale? ¡No vale! ¡Que no vale! Bueno, lo voy a hacer más difícil, mira. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Voy a pasar al siguiente número. Que me tira al agua, si yo no sé nadar. Sí. Bueno. ¿Sabes nadar? Tírate tú al agua. Voy a coger esto, que sabéis cómo se llama. No, ¡Farzuelo! Maza. ¿Y sabéis por qué se llama maza? Porque los farzuelos hacen eso. Sí, porque los chicos chuletas como mazas hacen eso. Bueno, mira, voy a intentar soplar la ilusión y moverla a ver. Bueno, ahora voy a necesitar otro moco
Y voy a intentar tocar la guitarra con la maza aquí puesta la nariz. ¿Me prestas un poco? No, yo tengo. Ya no tengo. Ya no. Madre mía. Bueno, voy a volver a hurgar en mi nariz. Que alguien te dé un moco. A ver si me puedes subir un poquito el sonido. No te sale. Estás tapando. Bueno, voy a cantar la canción, aunque no se escuche mucho la guitarra, a ver. Y dice, y no puede cantar y estar en un ruedo, no me gusta ser torero, prefiero hacer casi la arena, disfrazarme de payaso, bailar con la simpatía, bañarme de alegría, con más sangría, que me gusta que me den calor, tu cariño no me falte, que me dé mi corazón. Me bailo una rumbita con los glóbulos rojos. Y así me paso la vida entera de mis ojos, la ilusión de tocar el tambor. No te caigas, y Salomé me dice que soy agradable, accesible, filosófico, director, hablante, gato del bosque, duende de su pensamiento, merula de sueño, José Pique de manzanilla que bruja con presencia. Bueno, ya empieza a sudar, ya estoy trabajando un poquito. Bueno, ahora os voy a mostrar un rock and roll pero con las mazas. ¿Lo queréis ver, sí o no? Sí. ¿Sí? Pero os voy a pedir un pequeño favor, ¿vale? El rock and roll es una música que hay que barrarla y hacerla así y necesito un poco de palmas ahí. Vale, me voy a peinar y me voy a poner un gorro, ¿vale? Cuando esperas, maestro. Fíjate que no vienes de detrás. Fíjate. Corte. Ven aquí, ponte con la teta. Bueno, percances de la música. Ya estoy en el máximo.
simultáneamente. Ustedes, si quieren, me van a acompañar con un ritmo. Madre mía, qué calor, qué calor. Bueno, me he traído, ¿sabéis de dónde es este abanico? De Sevilla, no, de Buenos Aires, es muy fácil. Los abanicos son de Buenos Aires. Bueno, ¿me arriesgo un poquito más o no me arriesgo un poquito más? Vale. Bueno, aunque no he dormido mucho por la noche porque está currando en una discoteca y bailando y esas cosas. Bueno, pues... voy a intentar subirme aquí. Boca arriba. ¿Vale? A ver. Bueno, ¿me dejáis calentar un poquito? Sí, hombre, sí. Bueno. Madre mía, lo que se suda en verano, ¿ves? Ahora necesito 3 voluntarios. Cuando digo voluntarios siempre me sacan el yo. Vale. Venid para acá. Poneros por aquí. Dale una vuelta. ¿Estáis preparados para correr, no? Vale. Bueno, primero, ante todo la educación, ¿cómo os llamáis? Elena, tiene el nombre de detergente, ¿eh? Marta, Marta, tiene un bacapazo. Es que hay una canción de los hombres G que es una época así. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Héctor del Mar, hay un locutor por ahí. Bueno, un fuerte aplauso para Héctor, Marta y Elena. Oiga, señor. Si no me aplauda a mí no me importa, pero los niños... Oiga, señora, que están los niños. Es que luego se discan en clase y le llama la atención. Bueno, vosotros tenéis que tener respeto, tenéis que... Mira, ¿estás sudando? Vale, bueno, yo si quieres luego te doy algo para que te seque, ¿vale? Mira, yo voy a intentar... Montadme aquí, ¿vale? Y os voy a dar una gata a cada uno.
Marta, ¿no? Haces así, como si fueses al gimnasio. Toma, Elena. Bueno, continúo. Me vais a tirar cuando yo esté aquí arriba. Me vais a tirar la manga, pero con mucho cuidado, ¿vale? Porque si no me la tiréis con mucho cuidado, deis a estos niños, se van a enfadar. Y ya bastantes problemas hay en el mundo como para estar tirando mazas y darnos aquí todos mazazos, ¿no? ¿Tú quieres que nos peleemos? Vale. Bueno, choca. Vale. Bueno, pues nada, ya está aquí arriba. Sí, claro. No tienes que subirte. Eso y aquí. Que me tengo que sentar así. No, tienes que subir y sentar. Con el sillón. Que me siente en lo negro. En el sillón de mi casa que me siente. Ah, vale, en el sillín, vale. Bueno. Vamos a ver el globo. ¡Que no veo! Bueno, ahora con mucho cuidado, Elena, con cariño significa así. No así, ¡guau! ¿Vale? Esto, si hubiese querido ser un gusano, me hubiese arrastrado. Vale. Bueno, pues ahora voy a intentar aquí hacer malabares y terminar con el truco del ciego. ¿Sabéis cuál es el truco del ciego? No. El ciego tampoco, pero lo quiere ver. ¿Quién ciego no ve? Yo no veo. ¡Ay, madre mía! Bueno, venid para acá. Un aplauso para ellos. Toca. Y bueno, ahora sí voy a ir terminando, me voy a tocar una canción aquí de monociclo. Y si queréis me vais dando palmas y nos vamos a correr, ¿no? Ya nos avienta el organizador de la Chicos, que aún no he terminado. Aún no empezamos. Madre mía, los chicos haciendo deporte. ¿Qué ganas tienen? Bueno, yo como os he dicho, intento llevar mi palabra y voy a intentar subir aquí. Bueno. Bueno, un abrazo por Gales Carnal. Un abrazo de Caramillo. Queremos agradecer. Y este aplauso para vosotros y para esa gente que colabora con la gente y que nunca nos olvidemos de eso. Bueno, este aplauso para vosotros y para la gente que colabora con la gente para que nunca nos olvidemos de eso. Un aplauso para vosotros. Bueno, la asociación Fenecia España quiere hacer entrega
por la solidaridad de haber brindado unos minutos de su arte. ¿Vale? Aquí tienes por parte de nosotros un agradecimiento, un cuadrito y bueno, una bolsita de la asociación. Muchas gracias. Un aplauso. Los niños ya han salido escopetados. Vamos a preparar la salida.